Dios les bendiga, amada familia y consiervos y consiervas que sirven en el ministerio. Quiero enviar un saludo de parte de nuestro pastor Bill y Barbara Brown y de parte también de los maestros y equipo, la Facultad de Escuela Avanzada de Ministerio. Un saludo para todos ustedes y gracias porque han estado pendientes cuando comenzará nuevamente Escuela Avanzada. Entonces estaremos próximo año 22 en el mes de abril, la última semana, estaremos reuniéndonos y esperemos en Dios poder tener esas reuniones presenciales como la hemos tenido por más de 30 años. Dios nos conceda y estamos preparándonos para todo ello. Mientras, estamos compartiendo, enseñando la palabra de Dios. Me corresponde este tiempo a mí compartir la palabra del Señor y quisiera que tuviera en mente este título o lo escriba: la teología de la piedra angular. Es tratar este tema de la teología de la piedra angular. Es un tema que a mí ha traído mucha bendición siempre y creo que será de bendición también para usted. Oramos brevemente. Padre, en el nombre precioso de Jesús, sea bendita tu palabra como siempre es, eternamente y para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecen para siempre. Señor, te damos gracias que tu palabra corra y sea glorificada. Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Te damos muchas gracias que podamos ser edificados con el conocimiento y la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Desde los días del Antiguo Testamento hemos visto el tema acerca del tabernáculo y hay escrituras en el Antiguo Testamento para hablar acerca del santuario espiritual donde se reunía el pueblo de Israel. Voy a dar algunas escrituras para que como introducción para lo que quiero tratar de la teología de la piedra angular. Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene el cielo, en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Otra escritura es Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto es en el Antiguo Testamento, donde vemos que en el tiempo de Moisés tenían el tabernáculo, luego Salomón cambió en lugar de continuar en esta línea, edificó una casa para Dios. Hechos habla de eso. Si vamos a Hechos capítulo 7, vamos a ver Hechos capítulo 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y habla de la dureza que el pueblo judío tenía en aquel entonces. Cuando recién convertido, que acepté a Jesús, luego me enviaron a evangelizar, a compartir la palabra del Señor, y me encontré con una persona que me dijo: Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Y entonces él me dijo: abre la Biblia, y se lo sabía, y me dio esta escritura cuando dice que el Señor no habita. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano,
como dice el profeta. Y entonces no supe explicarlo, no supe decirle. Yo tenía como un mes y medio convertido. Bueno, ahora podría explicarle al hablar de la teología de la piedra angular. Dios sí habita en templos, no hechos por la mano del hombre, sino hechos por el Espíritu Santo cuando somos ese templo, la nueva criatura en Cristo. De eso se trata, de eso quiero hablar, compartir. Y tengo 8 puntos, 8 pensamientos que darle a usted. Número 1 es decir que en la teología de la piedra angular es una metáfora. Tanto Pedro como Pablo, todos aquellos santos hombres usaron metáforas, usaron figuras retóricas. Entonces la piedra angular es una metáfora. Dios pondrá una piedra angular para defensa y apoyo, y que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 2, y es ahí donde yo quiero tomarlo como un texto base. 1 de Pedro capítulo 2, del versículo 3 en adelante, nos habla cuando nos hemos convertido al Señor. El versículo 1 y 2, que hemos deseado la leche espiritual, hemos deseado beber, saciarnos del alimento que nutre, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Él usa esta metáfora, Pedro, habla de Jesucristo como una piedra viva. El libro de Romanos nos habla claramente de cómo Jesús murió y resucitó. Por eso Él es la piedra viva. Bien, entonces, cuando habla aquí, vosotros dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta palabra escogida y preciosa también está en el versículo 6. Más adelante se lo digo. Pero aquí número 1 dice, acercándose a Él, piedra viva. Lo menciona Pedro una vez. La segunda vez él lo menciona en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Le llama la piedra angular, la piedra principal. Eso es un factor importante, porque aquí en esta metáfora Pedro está diciendo que como piedra viva, Jesucristo es el hombre clave, el hombre principal, el hombre fundamental o de fundamento para establecer la fe. Todas las escrituras van a estar enfocadas a ese punto, digámoslo así, cristocéntricos. Jesús viene a ser el corazón de la Biblia. Dice, aquí es donde se repite escogida y preciosa 2 veces. Para mí sería entonces aplicar lo que esta es la 5ª vez que se habla de la piedra viva. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7, mas vosotros, pues los que creéis, él es precioso para los que no creen. La piedra rechazada es la número 3. Es la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser principal. Ha venido a ser sumamente importante. Completa y perfectamente importante. Bueno, regresamos. Versículo 8 es la 4ª vez aquí. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra y la palabra son el verbo. Entonces, aquí están 4 veces, yo decía 5, porque quiero agregar y le voy a agregar la palabra ahí. Más para Dios, piedra escogida y preciosa. Agrego ahí piedra. Igualmente aquí, piedra escogida y preciosa. Y el que creyere en él, en esta piedra preciosa, en esta piedra escogida, no será avergonzado. Entonces, regresamos vamos al punto 2, perdón, o solamente, como dije, regresamos, es decir, Jesucristo como la piedra principal, como el ángulo para toda estructura y toda construcción
material. Quiere decir esto que en todo el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la piedra angular que une el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la teología, para encontrar acerca de esta piedra preciosa, de esta piedra hermosa, para construir un templo espiritual para Dios, como Salomón ya no hizo un tabernáculo, era un tabernáculo precioso, el tabernáculo de Moisés. Ahora es una casa preciosa que Salomón hizo. Pero ahora el libro de Hechos nos dice que no habita en templos hechos por la mano del hombre. Ahora es como conforme al modelo. Dice entonces, el modelo ha sido conforme a Jesucristo, conforme a la piedra angular que nos va quitando asperezas, nos va limando, nos va preparando a cada uno como piedras vivas, dice el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Quiere decir que nosotros como piedras vivas somos pulidos, somos moldeados, preparados en forma de bloque, en forma de ladrillo, en forma tal que pueda quedar de acuerdo al modelo para el edificio espiritual que Dios ha estado construyendo por 2000 años. Y Cristo viene pronto. Esa casa espiritual estará edificada pronto. Número 2. Dice piedra de tropiezo para el judío en la primera venida. En eso Jesús se convirtió en una piedra de tropiezo, y hay escrituras para confirmar y ampliar nuestra perspectiva en esto. Es Romanos capítulo 9, versículo 32. Dice versículo 32, 33, ¿por qué? Porque iban tras de ella no por fe, hablando de los judíos, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Todo judío tiene la oportunidad, si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, si lo acepta como el Mesías, si lo reconoce y se arrepiente de sus pecados. Si no, de lo contrario, entonces sucede lo que sucedió. Fue piedra de tropiezo. Esa piedra preciosa se convierte en una piedra de tropiezo para el pueblo judío. 1 Corintios capítulo 1 también ahí nos habla de esta manera. El apóstol Pablo tiene la misma impresión, visión e impacto del Espíritu Santo que Pedro, y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, el mismo nivel. Entonces, si el judío le acepta, si el gentil ve esa locura y acepta la locura de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, y nos hace nacer de nuevo, una nueva criatura, y nos convierte en una piedra viva. Es una locura creer que somos una piedra viva el día de hoy, pero está hablando de un edificio espiritual. Recuerde que el primer punto es una metáfora, entonces estamos hablando en metáforas. Quiero agregar dos escrituras más, Isaías 19, 12, 13, o sea, ir al Antiguo Testamento, porque decía, en los días del Antiguo Testamento se empieza a hablar de esa casa espiritual a través del tabernáculo de Moisés, a través de la casa que Salomón edificó, etc. Entonces, regresamos a Isaías 19, 12, y dice: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Aquí Egipto es un tipo del mundo que Dios ha determinado para el mundo. Se han desvanecido los príncipes de Zoán y se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto, engañaron al mundo, los que son la piedra angular de sus familias. Hay miles de religiones, hay miles de donde depositar la fe, pero como dice el profeta Isaías, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias.
Con esto quiero pasar al tercer punto, diciendo: Jesucristo es la piedra angular de las familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiero darles Efesios 2:19. Vamos a Efesios 2:19. Y Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Ahora vamos a capítulo 13, versículo 15. 3, perdón. Estamos Efesios 3, perdóneme, 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, como punto número 3, estamos viendo acerca de la familia de la fe en la tierra y acerca de la familia celestial en el cielo. Un día estaremos allá, donde no hay llanto, dolor, tristeza, ni muerte. Estaremos exaltando y glorificando al Señor. Entonces, Jesucristo es la piedra angular de las familias. El varón es la cabeza de familia. Sí, la mujer sabia edifica su casa. Y Dios ha puesto un orden. Pero en el orden de esa casa espiritual, de cada familia, cada varón como sacerdote, como cabeza de familia, necesita tener para construir su casa espiritual, natural, material, lo que guste. Para construir necesita la piedra angular. Y la piedra angular es Jesucristo. Josué lo hizo. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. La piedra angular, Jesucristo. Aleluya. Entonces, vamos a la número 4, que es la gran importancia de la piedra angular. Es hacer resaltar más todavía lo importante que es la piedra angular. Salmo 118, versículo 22 al 24, nos habla de cuán importante es esta piedra angular, tanto en el Antiguo, lo fue en el tiempo de Moisés, el tabernáculo, como lo fue en el tiempo de Salomón, y como lo fue en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y como lo es en este tiempo, y como lo será en la eternidad. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es la teología de la piedra angular. Dice: de parte de Jehová es esto. Está en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, esta hermosa teología, esta hermosa enseñanza. Sé que me quedo corto con todo lo que estoy enseñando, pero les doy un avance, les doy un principio, les doy semillas que ustedes pueden después sembrar y hacer en su tierra buena, campo fértil, y entonces sacar estudios acerca de esto. Dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Siempre que alguien se convierte en una piedra viva y es adherido a la iglesia para ser parte de un edificio espiritual, para ser parte de un templo espiritual, una casa espiritual, un santuario de alabanza y adoración para Dios, cada uno de nosotros. Entonces, es como dice aquí: es cosa maravillosa el nuevo nacimiento. Es cosa maravillosa cuando usted se ha convertido y usted sirve a Dios, y ahora su faz brilla la salvación en su rostro, y la gloria de Dios está sobre su cabeza. Bien, verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Aleluya. Esta porción la he puesto intencionalmente aquí para marcar un punto de la gran importancia de la piedra angular cuando es puesta. Hay un gozo enorme. Dios tiene un plan y un propósito en todo ello. No se nos dice en el tabernáculo, pero es obvio. David lo entendió. Pueden leer acerca de las crónicas, el libro de los reyes, y cómo él tenía cantores, porteros del templo, y los tenía por turnos de 8 horas, 3 grupos enormes. Era impresionante lo que trompetas, arpas, había muchos instrumentos. Él mismo tenía inspiración para crear instrumentos. Fue un hombre impresionante. Bueno, quiero hablar un poco así rápidamente acerca de Zacarías, el capítulo 4, el versículos 6 y 7.
cuando se le pide a Zorobabel que tenga expresiones de júbilo, de gozo, de alegría, cuando él ponga la primera piedra, o sea, la piedra angular, y mire lo que dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Lo que tenía que hacer Zorobabel, al sacar la piedra angular, buscaron piedras, y cuando encontró aquella piedra que iba a ser la base sólida, que iba a ser la piedra angular para el edificio, para el templo, tenía que hacer, no con fuerza humana, no con poder humano, inteligencia humana, tenía que ser con el poder y la fuerza y presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y mire en qué manera, verso 7, verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, dice. Gracia es favor inmerecido. Tenía que sacar aquella piedra, a estarla escarbando hacia un lado con mucho cuidado, sacándola, y él tenía que decir favor inmerecido, gracia, gracia, gracia. Y al mismo tiempo, cuando la iba a colocar, la iba a poner, él tenía que tener expresiones también de alabanza y de adoración. Eso lo vamos a ver, voy a seguir hablando de ello. Estas expresiones bíblicas que están ahí en la palabra del Señor son declaradas a nuestro Señor Jesucristo realmente, porque Él es la piedra angular. Por tanto, esa piedra angular que es Jesucristo, Él es la corona de la redención para la humanidad. Es la corona del edificio espiritual que Dios está construyendo por 2000 años. Lo ha estado construyendo aquí en la tierra, y un día vendrá por ese edificio espiritual. Y es muy importante porque esta piedra angular, quiero leerles lo que anoté aquí. Por medio de ella, de la piedra angular, los dos muros que se juntan en esa esquina se mantienen unidos en la parte superior, de modo que no se separasen ni tampoco se derrumbase toda la estructura, toda la construcción que se pondría ahí. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no pueden ser derrumbados. No puede existir el Nuevo Testamento sin el Antiguo. El Antiguo necesita el Nuevo Testamento. Juntos conforman la Biblia, la estructura espiritual de la teología de Dios para nosotros en el plan de redención. Efesios 2:14, quiero leerles Efesios 2:14, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, la estructura o la cultura, voy a decir así, la cultura del pueblo hebreo con la cultura del pueblo gentil. ¿Cómo unirlos? ¿Cómo juntarlos? Imposible, imposible. Es más, dentro de los gentiles, es más, dentro de los hebreos también estaban divididos. Se habla de que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, había 12 órdenes diferentes de fariseos. Solo la Biblia habla de los fariseos, pero la historia marca que había 12 órdenes diferentes. Es que es real, sucede. Si hablamos de religión, es hablar de miles y miles de religiones, pero salvación solamente hay una, y esa es por la piedra angular, Jesucristo. Entonces voy a continuar. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No había una piedra angular. En el tiempo de Jesús se levantaron muchos falsos cristos y se han seguido levantando falsos cristos, pero todo edificio, escuche, todo edificio que levante un falso Cristo, hasta el anticristo, que levante un falso edificio espiritual que pretenda que sea espiritual, se derriba, se cae, porque ninguno es la piedra angular. Nadie
puede ser la piedra angular. Solamente es Jesucristo. Por eso estoy hablando que ese punto 4 es hablar cuán importante es esta piedra angular. Dice, derribando la pared intermedia de separación, es en el mismo momento que se colocó el fundamento en el templo en los días de Zorobabel, regresando a ese pensamiento, en el mismo momento era el tiempo de Esdras. Quiero llevarlos a Esdras. Y mientras que usted llega a Esdras capítulo 3, quiero decirle que Efesios 2:14, que derriba la pared intermedia, es la piedra angular que une perfectamente. Algo podemos cantar ahí entre esa unión que se hace, que de ambos pueblos se hizo uno. Y entonces me acuerdo del himno Sublime Gracia. Sublime Gracia. Qué hermoso himno. Sublime Gracia. Gracia, gracia. Y la gracia de Dios ha hecho en nosotros que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya está en Esdras. Bien, Esdras capítulo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, era el director, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Eso sucedió en aquel tiempo de Esdras, de la restauración, en aquel tiempo de la edificación del templo. Siempre que se va a poner la piedra angular, la piedra principal, hay música, alabanza, adoración, siempre hacia nuestro Dios. Eso es algo muy hermoso y muy precioso. Quiero ir al punto 5. Ahora vamos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y el versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para los que creen, Él es precioso. Quiero agregar 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca es Cristo. Por eso Él se convierte en la piedra preciosa para todo aquel que abre su corazón y se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo. A partir de ahí tiene la piedra angular para construir su casa espiritual. San Juan 4:13, respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él estaba hablando de la enseñanza espiritual que estaban dando los fariseos de aquel tiempo, pero él dice más: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra escritura más que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, dice que en aquel último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Note que había una fiesta, como en el tiempo de Zorobabel, había una fiesta también, había música, alabanza. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí estaba la piedra angular y estaba la gracia de Dios manifestándose. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, como Zorobabel haciendo un acto profético. Gracia a ella. Favor inmerecido, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Cuando la piedra angular es puesta, debe haber aclamaciones con acciones de gracias, con alabanza a Dios. Es lo que hemos estado viendo, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice en los evangelios, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos delante de Dios y de los ángeles. Cuando alguien acepta a Jesucristo, cuando un alma viene a los pies de Cristo, hay una fiesta enorme. Es más, el Evangelio de Lucas también nos habla que cuando Cristo... vamos a ver si vamos al Evangelio de Lucas para leérselo. Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2, cuando la piedra angular fue depositada en un pesebre. Lucas, vamos a ver, Lucas capítulo 2. Amén. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La piedra angular acostada en un pesebre. Una locura para los gentiles ver esto. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes espirituales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hubo alabanza, adoración, aclamaciones, porque gracia, estaba ahí la piedra angular siendo puesta en un pesebre para favor del pueblo hebreo, el pueblo judío. La piedra angular de fundamento solía escogerse para especialmente la escogían para construir un edificio con paredes fuertes, sólidas, y edificios que eran públicos y que se necesitaba que fuera una piedra súper escogida. Así también el Señor puso en ese pesebre una piedra selectiva, preciosa, hermosa, y que es Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. La piedra angular de fundamento se usaba o se usa como un guía para ir colocando las demás piedras en su lugar, y que todas tienen que estar alineadas. Se usa una plomada o se usa un nivel, y ponen el nivel en cada bloque, van poniendo, pero la base siempre es dónde está la piedra angular, dónde está ese bloque que va a ser el ángulo para los demás bloques, y todos tienen que estar alineados. No puede estar uno desalineado, todos. Entonces estoy hablando conforme a 1 de Pedro: acercaos a él, piedra viva, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tenemos que alinearnos, que es como el punto 7 aquí. En el punto 7 que quiero marcar es que nuestro Señor Jesucristo fue la piedra angular que los judíos van a aceptar en la segunda venida. Zacarías 10:4 dice: de él saldrá la piedra angular. Ya está profetizado en el Antiguo Testamento, y Zacarías 4:7 nos dice que es la primera piedra que va a ser aceptada por los judíos en la segunda venida. Para que el edificio quedase bien construido, había que ajustar todas las demás piedras con respecto a la piedra angular. Por eso en el libro de Hechos que leía dice: conforme al modelo, lo vas a construir conforme al modelo, y todos debemos ser alineados conforme a la piedra angular. Si no, va a suceder como sucedió en la primer venida de Jesús a los hebreos, al pueblo judío. Le rechazaron. ¿Por qué? Porque no era la piedra angular que ellos esperaban. Esperaban una por eso dice piedra escogida y preciosa, pero también dice que es una piedra probada,
Los judíos lo probaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le probaron, pero no le aceptaron. ¿Por qué? Porque no era la piedra militar que ellos necesitaban. Era la piedra que multiplicó el pan y los peces y lo querían hacer gobernante. Sí, pero cuando Jesús dijo, vosotros me seguís por la comida que perece, seguidme por la comida que hereda para vida eterna. Ahí Él se convierte en la piedra principal para hacer un edificio espiritual, la iglesia judía, pero no aceptaron, no quisieron reconocer esto. Entonces el punto 8, Él es la piedra desmenuzadora, no cortada por mano humana para los poderes del mundo gentil en la segunda venida. Daniel 2:34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Él es la piedra quebrantadora de juicio para todos los incrédulos cuando Él venga. Pero en este tiempo, usted y yo, como he leído al principio, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aceptemos ser labrados, ser forjados, porque usted y yo somos piedras vivas, porque usted y yo estamos comprendiendo y entendiendo la teología de la piedra principal, de la piedra del ángulo, de la piedra, como leía al principio, la piedra viva, la piedra angular, la piedra rechazada, la piedra de tropiezo. Pero punto número 5, que es gracia, gracia. Por eso leía el verso 4 y el verso 6. Ahí dice, más para Dios escogida y preciosa. El verso 6 dice, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Aleluya. Gracia, gracia. Usted y yo podemos decir, misericordia, misericordia. Dios ha tenido con nosotros y nos ha convertido en piedras vivas para estar adheridos a la piedra principal, la piedra viva, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Dios les bendiga ricamente en la teología de la piedra angular. Amén.